La realidad es que en el inicio de este año, los principales índices de las mayores bolsas de valores han caído. La economía del planeta se encuentra muy volátil y las acciones se han visto muy afectadas. La amenaza de la pandemia, la creciente inflación, la devaluación de las monedas, la guerra entre Ucrania y Rusia y diferentes factores económicos han causado que haya temor dentro del mercado bursátil. Los nuevos pronósticos se ajustan a lo que se espera principalmente en tres factores: la evolución de la inflación, el rumbo de la economía y los ajustes de la política monetaria de los bancos centrales. Si hablamos de México, el mercado mexicano seguirá también estos factores, solo que a diferencia de plazas como la estadounidense o la europea, los analistas consideran que en México la renta variable, o sea sus acciones, aún tienen margen para seguir subiendo, y existen algunas acciones que se ven apetecibles por su potencial de alza, y porque se consideran muy baratas. Y es por esto, por lo que en el video de hoy, te hablaré sobre las 7 acciones mexicanas con mayor potencial de crecimiento para este año. Así que si te gustaría conocer cuáles son, ponte cómodo y disfruta del video. El grupo Holding Monex es uno de los proveedores de cambio de divisas más grandes del mundo, especializado en transacciones internacionales y servicios de pago para clientes comerciales. Asimismo, este grupo está conformado por 3 entidades financieras, los cuales son Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de Fondos. Monex prevé que el IPC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, alcance los 58,000 puntos para el cierre de año, lo que representa un potencial de alza de alrededor del 10%. Aunque hay riesgos adicionales a considerar, como la incertidumbre generada por las políticas económicas del gobierno en turno. Esta empresa realizó un reporte tomando en cuenta a las 66 empresas más importantes de la Bolsa Mexicana de Valores y concluyó recomendando a 7 empresas que podrían tener un año positivo dentro del mercado bursátil. Empresas que tienen acciones que cumplen con 2 condiciones. Primeramente, un potencial de alza de más del 20% al cierre del 2022 y en segundo lugar, una valuación baja respecto a su promedio en los últimos 5 años. En la 7ª posición nos encontramos con Orbia, una compañía petroquímica involucrada en varias industrias. Según Monex, las acciones de Orbia se verán impulsadas por una mejora en sus resultados, ante una mayor demanda de sus productos, que están ligados al sector de la construcción, a medida que la economía mantiene un curso favorable. En este caso, se espera que su acción crezca de 48.50 pesos a 62 pesos, teniendo un crecimiento del 27.8% anual. La empresa de Germán Larrea, Grupo México, muestra buenas previsiones para este año. El apetito por activos refugio, en este caso el cobre, elevó las apuestas por las acciones de Grupo México, con un aumento esperado del 32.4%, pasando de su valor actual de 86.80 pesos a 115 pesos. La Comer es una empresa del sector consumo, por lo que en este año promete tener muy buenos resultados financieros y por ende lograr un crecimiento en su acción. Hay 3 elementos que estarán beneficiando a este sector. El primero es que se espera que el crecimiento económico continuará este año. El segundo es el tema de inflación, ya que las compañías de consumo básico se posicionan relativamente rápido ante una mayor inflación. Si los costos de los productos aumentan, las compañías traspasarán esos mayores costos al consumidor final, manteniendo los márgenes estables. Y el tercer factor son las valuaciones, ya que las compañías de consumo discrecional fueron de las más golpeadas a principios de la pandemia. Y aunque en 2021 recuperaron una parte, el precio de sus acciones aún se encuentra en un nivel relativamente bajo. De acuerdo con las proyecciones de Monex, las acciones de la Comer tendrán un crecimiento este año del 40.6%, pasando de 32 a 45 pesos a final del año. El cuarto lugar es para la aerolínea Sorpresa de México durante la pandemia. Las acciones de Volaris, la aerolínea distinguida por sus bajos costos, buscarán su 4º año consecutivo de ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto a pesar de la afectación de la pandemia del COVID-19 sobre el sector aéreo. Los títulos de Volaris son una opción atractiva para los inversionistas. Comenzaron el 2020 en 19.78 pesos cada uno, pero la pandemia los desplomó hasta 7.49 pesos el 1 de abril. Y actualmente sus acciones se venden en 35.10 pesos, lo que significa un rebote de 368.62% en casi 21 meses. En el 2021, parte de la estrategia de esta empresa fue incluir nuevos aviones. En noviembre anunció la firma con Airbus de una orden de compra por 39 aeronaves, que aseguran su crecimiento en la segunda mitad de la década. Para este año, su precio objetivo es de 50 pesos, lo cual implicaría que la aerolínea tenga un rendimiento del 42.5%. La medalla de bronce es para la segunda empresa minera más grande de México. En el caso de Peñoles, sus acciones tienen un potencial de alza del 68.2%, teniendo un precio objetivo al cierre de año de 380 pesos, mucho mayor al precio actual de 227 pesos.
La realidad es que Peñoles fue la gran perdedora del 2021, con un retroceso del 30.17% anual en su precio accionario. Esto en consecuencia de la volatilidad de las cotizaciones de metales como el oro y la plata, que son los metales que comercializa. Sin embargo, al igual que Grupo México, actualmente su valuación está alrededor del 30% debajo de su promedio en los últimos 5 años. Y al ser una empresa minera, el movimiento dependerá de la evolución de precio de los metales que producen, que en el caso de Peñoles es la plata y el oro. Los temores sobre una política monetaria más restrictiva podrían impulsar la demanda de los metales preciosos, mientras que la limitada oferta y la reactivación económica podrían hacer que el precio de los industriales suba. Así que, en resumen, de cara a este año, se espera un movimiento alcista de sus acciones, debido a la recuperación de las cotizaciones de los metales preciosos. En el segundo lugar, se encuentra la cementera más grande e importante de México. En el círculo de empresas beneficiadas por los nuevos proyectos, se encuentra Cemex, con un retorno esperado del 68.2%, desde los 11.90 pesos de inicio de año. Se espera que el precio de las acciones de la cementera, dirigida por Fernando González, alcance los 20 pesos por unidad. Esto debido a sus sólidos estados financieros, una atractiva valuación y posibles proyectos de construcción. La realidad es que el primer lugar en esta lista es una firma que ha sido castigada, pero de ahí viene su atractivo, ya que en los últimos 6 meses su precio ha caído el 32%. La acción con el potencial de crecimiento más alto es Televisa, pues Monex prevé un precio objetivo de 68 pesos, lo que significa un aumento de 71.8% en su valor de mercado, en comparación con el inicio de año, que fue de 39.60 pesos. Analistas de Monex consideran que para 2022 la firma tendrá un favorable desempeño en el segmento de contenidos, negocio que también se verá beneficiado por la reciente fusión de activos de contenido con Univision. Para las acciones de la compañía, el 50% del consenso entre 14 analistas de Bloomberg consideran compra, mientras que el otro 50% considera mantener. Y bueno, inversionistas, hemos llegado al final del video. Recuerden que este video no representa una recomendación de compra o venta de acciones, ya que todos debemos de realizar nuestros propios análisis antes de invertir. Lo que sí les recomiendo es que mantengan un portafolio diversificado, para así reducir riesgos. Pero bueno, cuéntenme, ¿qué les pareció el video? ¿Les interesó comprar alguna de estas acciones? Cuéntenme su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, agradecería mucho que le dieran manita arriba y lo compartieran con sus amigos. Les mando un gran abrazo. Cuídense y nos vemos pronto.